Hola, mi nombre es Camilo Bedoya y en este video voy a explicar algunos temas importantes del derecho laboral en Colombia. Los temas que voy a explicar son modalidad y salario, jornada laboral, terminación del contrato, prestaciones sociales y indemnización por despido injusto. Esos temas están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma que establece los derechos y deberes entre empleadores y trabajadores en el país. Además de explicar cada concepto, también voy a presentar algunos ejemplos prácticos para entender cómo se aplican estas normas en la vida real. Primero, el salario. Tenemos que el salario es la remuneración o pago que recibe un trabajador por prestar sus servicios a un empleador. Este pago puede hacerse en dinero o en algunos casos en especie, como alimentación o vivienda. Actualmente en Colombia existe el concepto de salario mínimo vital, que busca garantizar que el ingreso de los trabajadores permita cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y vivienda. Para el año 2026, el salario mínimo quedó establecido en salario básico, que está en 1.750.905 pesos, y el auxilio de transporte, que quedó determinado en 249.095 pesos. En total, un trabajador que gana salario mínimo recibe aproximadamente 2 millones de pesos mensuales. Este salario sirve como base para calcular las prestaciones sociales, las horas extras, indemnizaciones y liquidaciones, pero eso lo haremos más adelante. Bueno, por ejemplo, cuando una persona, bien sea un auxiliar de una ferretería o un vendedor, un ayudante de construcción, se gana el salario mínimo, su pago sería aproximadamente el salario normal, que son 1.750.905 pesos, y el auxilio de transporte, que son 249.095 pesos. O sea que en total, en un mes laborado, recibe 2 millones de pesos. El salario ordinario es el salario básico que recibe el trabajador por realizar su trabajo. Por ejemplo, un vendedor que trabaja en una tienda recibe 150.905 pesos mensuales. Este es su salario ordinario. Tenemos el salario integral. El salario integral incluye dentro del pago de todas las prestaciones sociales. Generalmente se utiliza para trabajadores con salarios altos. Por ejemplo, un gerente que gana 15 millones de pesos al mes puede tener un salario integral que ya incluye prestaciones como la prima y las cesantías. Tenemos también el salario en especie, que es también cuando parte del salario se paga con bienes o servicios. Por ejemplo, un trabajador en una finca recibe alojamiento o recibe alimentación como parte de su salario. Sin embargo, la ley establece que la mayor parte del salario debe pagarse en dinero, o sea, en efectivo. Tenemos ahora la jornada laboral. La jornada laboral es el tiempo durante el cual el trabajador presta sus servicios al empleador. En Colombia, la jornada laboral se está reduciendo progresivamente gracias a la ley 2101 del 2021, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Actualmente la jornada se está reduciendo hasta llegar a 42 horas semanales. Tenemos también los tipos de jornada. Está la jornada diurna, que es el trabajo realizado durante el día. Generalmente se realiza entre las 6 de la mañana y las 6 de la noche. Por ejemplo, una persona trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese horario corresponde a una jornada diurna. En la jornada nocturna tenemos que es el trabajo realizado durante la noche y tiene un recargo adicional en el salario. Por ejemplo, un vigilante que trabaja desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana por trabajar en el nocturno recibe un pago mayor. Ahora veamos las horas extras. Las horas extras son aquellas que se trabajan después de la jornada normal. Tenemos como ejemplo que si un trabajador sale a las 6 de la tarde pero se queda trabajando hasta las 9 de la noche, esas 3 horas se consideran horas extras. Estas se deben pagar con un recargo adicional. Por ejemplo, si el valor de una hora normal es aproximadamente 7.959 pesos, una hora extra puede pagarse alrededor de los 9.948. Veamos ahora la terminación del contrato. La terminación del contrato ocurre cuando finaliza la relación laboral entre el trabajador y el empleador. Esto puede suceder por diferentes motivos. Tenemos por mutuo acuerdo. ¿Qué ocurre cuando ambas partes deciden terminar el contrato? Por ejemplo, un trabajador decide mudarse a otra ciudad y habla con su jefe para terminar el contrato de manera amistosa. Por renuncia.
¿Qué ocurre cuando el trabajador decide dejar el empleo voluntariamente? Por ejemplo, una persona consigue un trabajo mejor pagado y decide renunciar a su empleo actual por finalización del contrato. Este sucede cuando el contrato tiene una fecha establecida. Por ejemplo, cuando el trabajador es contratado por 6 meses para un proyecto de construcción. Cuando el proyecto termina, el contrato finaliza. Por despido. ¿Qué ocurre cuando el empleador decide terminar el contrato? El despido puede ser con o sin justa causa. Veamos ahora las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son beneficios económicos adicionales al salario que el empleador debe pagar al trabajador. Estas prestaciones buscan mejorar la seguridad económica del trabajador. Entre las prestaciones sociales encontramos la prima de servicios, que es un pago adicional equivalente a 30 días de salario al año, que paga en 2 partes, mitad en junio y la otra mitad en diciembre. Por ejemplo, si un trabajador gana el mínimo, que son 1.750.905 pesos, recibirá aproximadamente 875.452 pesos en junio y otros 875.452 pesos en diciembre. Veamos ahora las cesantías. Las cesantías son un ahorro. Veamos ahora las cesantías. Las cesantías son un ahorro obligatorio equivalente a un salario por cada año trabajado. Este dinero se guarda en un fondo. Por ejemplo, si un trabajador gana el mínimo, el empleador debe consignar esa misma cantidad cada año en el fondo de cesantías. Este dinero puede usarse para comprar una vivienda, estudiar o cuando la persona queda desempleada, lo puede retirar. Intereses sobre cesantías. El empleador debe pagar el 12% anual sobre el valor de las cesantías. Por ejemplo, si una persona tiene 1.750.905 pesos en cesantías, recibirá aproximadamente 210.108 pesos en intereses. Vacaciones. Los trabajadores tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones por cada año trabajado. Por ejemplo, si una persona trabaja un año completo de una empresa, puede tomar 15 días de descanso pagados. Indemnización por despido injusto. La indemnización por despido injusto ocurre cuando un trabajador es despedido sin una causa válida. ¿Cuáles son las justas causas para despedir a un trabajador? Primero, está el engaño al momento de ser contratado. Cuando el trabajador presenta documentos falsos o información falsa para conseguir empleo. Tenemos también los actos de violencia o mal comportamiento, que son cuando el trabajador tiene comportamientos violentos o agresivos contra el empleador o contra compañeros, o así mismo también puede ser clientes. También están los daños intencionales a los bienes de la empresa, que es cuando el trabajador destruye o daña la maquinaria, herramientas o instalaciones de la empresa de forma intencional. También está la falta grave de disciplina, cuando el trabajador incumple normas importantes del trabajo. El bajo rendimiento laboral, que es cuando el trabajador no cumple con sus funciones o tiene un rendimiento muy bajo de forma bastante constante. Está también revelar secretos de la empresa. Estos, por obvias razones, son secretos. Obviamente que un trabajador debe mantener la confidencialidad de la empresa. Está la inasistencia injustificada, que es cuando el trabajador falta al trabajo sin una justificación. Está presentarse al trabajo en estado de embriaguez o drogas, que es cuando el trabajador llega al trabajo borracho o bajo efectos de sustancias. Está la condena penal, cuando el trabajador es condenado por un delito que le impide continuar trabajando. En este caso, el empleador debe pagar una compensación económica. La ley establece que si el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos, la indemnización será de 30 días de salario por el primer año trabajado y 20 días por cada año adicional. Por ejemplo, supongamos que un trabajador gana el salario mínimo y trabaja 3 años en una empresa. El empleador lo despide sin justa causa, debe pagar en su primer año 1.750.905 pesos. En el segundo año, 1.167.270 pesos. Y al tercer año, 1.167.270 pesos. Lo cual nos da un aproximado de 4.085.445 pesos. Esto, además de la indemnización, el trabajador pues debe recibir su liquidación. Esta también incluye
cesantías, intereses por cesantías, la prima proporcional y las vacaciones pendientes. Para concluir, el derecho laboral busca garantizar relaciones laborales justas entre trabajadores y empleadores. Cuando existe una justa causa comprobada, el empleador puede terminar el contrato sin pagar indemnización. Sin embargo, siempre debe pagar la liquidación correspondiente al trabajador. Este video se ha realizado para explicar los temas fundamentales como el salario y sus modalidades, como la jornada laboral, como la terminación del contrato, las prestaciones sociales y la indemnización por despido injusto. Conocer estos derechos son muy importantes para que los trabajadores puedan defender sus derechos y que las empresas pues cumplan con lo establecido por la ley. Así que nada, muchas gracias por ver este video y espero que hayas aprendido mucho conmigo. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Vamos otra vez. Una pausa. Tenemos los tipos de trabajo.